Saludos amigos, muy buenos días. Desde acá de Lyon, Francia, le damos la bienvenida a esta serie Cuba en los Juegos Olímpicos 2024. Constará de 2 capítulos. Aquí le llevaremos todos los detalles de la actuación cubana en París 2024, cómo le fue a la delegación cubana, cuántas medallas se obtuvieron, si fue una buena actuación, si estuvo de acorde a lo esperado, a los pronósticos que se habían hecho o no. Así que a partir de ahora los invito a que no se pierdan ni un segundo de esta serie de 2 capítulos, como les acabo de decir, Cuba en los Juegos Olímpicos París 2024. Y este video será presentado por La Bodeguita Cubana, restaurante que precisamente hoy celebra su 21 aniversario aquí en la ciudad de León. Restaurante cubano a que los invito a que se lleguen a degustar los platos de la cocina cubana. Así que desde La Bodeguita Cubana estaremos en este video especial de Cuba en los Juegos Olímpicos París 2024. Continúen con nosotros. Y disfrutando de este bello restaurante, La Bodeguita Cubana, damos comienzo a la serie Cuba en París 2024. Esta serie en YouTube tendrá 2 capítulos, 2 videos. En el primero veremos la actuación de Cuba de manera general, cuántas medallas alcanzamos, cuántos atletas tuvimos finalistas. Compararemos un poco con la actuación de Tokio 2024 y quiero también hablar del futuro de Cuba hacia Los Ángeles 2028, próxima cita olímpica, el camino hacia la misma que deberá transitar nuestros deportistas. También hablaremos de las sorpresas positivas de Cuba, así como las actuaciones que quedaron por debajo en esta cita olímpica. Quiero que también me dejen sus comentarios de qué piensan de cómo le fue a Cuba en estos Juegos Olímpicos, si la actuación fue buena, si no, quiero que me comenten y me ayuden a seguir avanzando en el canal. Como siempre, les pido que me sigan en todas mis redes sociales, tanto acá en YouTube, Ernesto Aguirre León, así como en Facebook, Instagram y TikTok. Damos paso así al comienzo de este video y comenzamos con la cantidad de medallas que alcanzó la delegación cubana. Bien, nosotros teníamos como pronóstico lograr entre 10 y 12 medallas. Finalmente Cuba pudo alcanzar 9, de ellas 2 de oro, una de plata y 6 medallas de bronce. ¿Quiénes fueron los ganadores de las medallas de oro? El primero, el más grande deportista cubano de todos los tiempos, Mijaíl López, atrapó su 5ª corona de forma consecutiva, algo jamás logrado por ningún atleta de manera individual en la historia del olimpismo en los últimos 124 años. También la medalla de oro del jovencito Erislandy Álvarez en el boxeo en los 63,5 kilogramos al imponerse a un local, un francés, el cual se le vio fuerte, pero el cubano logró buscar las herramientas necesarias para alcanzar la victoria. La medalla de plata fue para Yuneli Guzmán y de ellas le dedicaremos un espacio, vamos a decir, importante en este video. Y los bronces fueron a manos de Rafael Alba en los más de 80 kilogramos, convirtiéndose así en doble campeón, doble medallista de bronce olímpico, tanto en Tokio como ahora en París. Alcanzó la medalla de bronce también Arlen López, convirtiéndose en triple medallista olímpico con 2 de oro,
alcanzadas en Río de Janeiro 2016 y en Tokio 2020. Ahora logra el bronce, venía por el oro, no pudo ser, pero al menos se va con una medalla de estos Juegos Olímpicos. En la lucha es el grandísimo atleta que responde al nombre de Luis Horta, se lleva el bronce en los 67 kilogramos, una de las divisiones más complicadas de estos Juegos Olímpicos, donde había una mayor rivalidad. Y cerramos por último con Gabriel Rosillo, también otro atleta, campeón mundial el año pasado, en 2023, perdón, llevándose ahora la medalla de bronce en los 97 kilogramos de la lucha greco. Los otros dos bronces corresponden a las féminas, son Milianes Marín también en la lucha libre, 76 kilogramos, la categoría máxima en las féminas, así como la estelar Yarislady Cirilo en el canotaje C1 200 metros. Aquí quería decirles que fue la carrera más rápida de la historia, así que Yarislady logra una valiosísima medalla de bronce. Ella particularmente quería el oro, no pudo ser. Esperemos que en Los Ángeles pueda cambiar el color de la medalla. Así que estas son los 9 medallistas de la delegación cubana en París 2024. Vamos a hablar unos datos, vamos a mencionar unos datos importantes que muchos conocen, pero quería decirles, informarles que tengamos en cuenta. La delegación cubana estuvo presente con 61 atletas en 16 deportes. Solamente 4 de estos lograron darles medallas a Cuba. Fueron, en primer lugar, la lucha con 5 medallas que aportó la lucha de manera general. El mejor deporte por Cuba. Por primera vez tuvimos mejor en la lucha que en el boxeo, el llamado buque insignia de la delegación cubana. Decidió este mismo deporte con 2 medallas, un oro y un bronce. Y el Taekwondo cerró con un bronce, al igual que el canotaje. Así que solamente 4 deportes aportaron al menos una medalla a la delegación cubana. Si comparamos estos juegos con los de Tokio 2020, ya comenzamos a ver un retroceso en cuanto a los resultados positivos para Cuba, ya que en aquella ocasión se alcanzaron 7 deportes, en 7 deportes al menos una medalla, esta vez fue en 4. Tuvimos en París 16 finalistas, que quería explicarle un poquito. Los finalistas son a los que se le entrega el diploma olímpico terminando entre el primero y el octavo lugar en los Juegos Olímpicos. Mientras en Tokio hubo 31 finalistas, es decir, un 50% menos que en la pasada cita olímpica. También esto nos deja un saldo negativo de manera general en los Juegos. Otros atletas que ganaron también estos diplomas, podemos mencionar en el atletismo, estuvo Lianes Poveda, Leyanis Pérez y Lázaro Martínez. Ambos fueron finalistas en el triple salto. Leyanis Poveda, lugar cuarto. Leyanis Pérez terminó quinta, así como Lázaro Martínez en el octavo lugar. Esto fue lo mejor por Cuba en el atletismo, señores. Vale la pena recalcar que Leyanis Pérez, que salía como favorita en este deporte, quedó por debajo de lo esperado al terminar en la quinta plaza. No se le vio bien. Hubo también ciertas cosas que afectaron, que dieron al traste con ese resultado. No quiero justificarlo, pero fue un día lluvioso, las condiciones climáticas no eran las mejores. Yo estaba presente allí en esa final, en el estadio de Stade de France,
Y realmente justo al momento de comenzar el triple salto, comenzó una lluvia fina, pero que se mantuvo durante toda la competencia. También se le vio a ella un poco, su rostro transmitía estrés y preocupación, angustia. Para mí que fue la presión la que le jugó una mala pasada. Sin embargo, Lidames Poveda con su cuarto lugar sí nos sorprendió un poquito, no esperábamos que terminara en esa posición, así que se le vio bastante bien para solamente haber estado presente en 3 o 4 certámenes antes de los Juegos Olímpicos. Pienso que Lidames tuvo una buena competencia. En el caso de Lazarito no tuvo un buen año 2024, nunca logró encontrarse con la tabla, vamos a decirlo así, y terminó en un octavo lugar con lo mejor del año para él, 17.34 metros en el sector masculino del triple salto. Aquí participaron otros 5 cubanos. 3 compitieron por la bandera, bajo la bandera cubana y otros 3 estuvieron por diferentes países, pero de eso hablaremos más adelante en el video. En cuanto al boxeo, Alejandro Claro fue otro de los que terminó con el diploma olímpico en la quinta posición. Ganó la primera pelea frente a un brasileño cómodamente 5-0, pero en cuartos le tocó en el organigrama algo que también nos jugó una mala pasada frente a un local igual. Y creo que esta pelea fue un poco controversial. Pierde Cubano 3-2, una decisión dividida en este deporte que creo que dio al traste con las posibilidades de alcanzar al menos una medalla de bronce. En el canotaje, el dúo de Yarisley y Cirilo, medallista de bronce en el individual C1 a 200 metros, y Gisnolis López, muy jovencita, terminaron en el octavo lugar en el C2 a 500 metros. Así que Yarisley vuelve a ser finalista como también lo hizo en Tokio 2020 con otra pareja, terminando sexta, ahora terminan octava, pero logran al menos terminar en las primeras 8 posiciones. Para cerrar el tema de los diplomas olímpicos, terminamos con el judo, igual otro deporte que queda por debajo, se va sin medalla. Andy Granda pierde el bronce, termina en la quinta posición en más de 100 kilogramos. Su dúo vuelve a ser el de Tajikistán, Rumakov, creo que es así como se apellida, y cubanito se le va la medalla de bronce frente a este fortísimo atleta en más de 100 kilogramos. Otras actuaciones destacadas de Cuba en estos Juegos Olímpicos, vamos a pasar ahora a este tema, fueron el noveno lugar del voleibol de playa, ese dúo fenomenal que responde al nombre de Díaz Alayo. Señores, estos muchachos terminaron invictos la fase preliminar con 3 victorias sin perder un solo set. Desgraciadamente, en octavos de final, otra vez más el organigrama le juega una mala pasada a Cuba y les toca enfrentar por cosas de la vida a los suecos, los actuales número 1 del mundo. Pierden en tiebreak cerradamente en el tercer set. Así que los cubanos se despiden en esta fase, pero dejan una muy buena impresión en los juegos. Dale Cooper también en el atletismo se le vio bien, mismo si no logró colarse entre las 8 primeras, pero sí logró la mejor marca de por vida en los 800 metros. Riley se le vio muy bien en su preparación final a los Juegos Olímpicos porque logró la marca mínima que pedían y fue rebajando aún más el tiempo. Pasó en unos 2-3 meses de 2 minutos y unos 2 segundos que tenía como mejor marca hasta llegar a los Juegos de París 2024 en las semifinales con 1.58.39. Repito, 1.58.39. Una marca que se considera ya de nivel alto. Otra de las muchachas que también tuvo buena actuación fue Anisley García, la Tuti, como se le conoce
en el clavados. Ella logró estar en las semifinales tanto en los 3 metros como en los 10 metros. También Reinaldo Espinosa avanzó a las semifinales en el atletismo, terminando así en el lugar 22 de 72 concursantes. Cubanito logró un 10-11, buen tiempo, que lo llevó a la etapa semifinal. Aquí vale la pena recalcar que desde hace 44 años ningún cubano lograba avanzar a esta instancia de semifinales. Había sido Silvio Leonard en 1980 en Moscú cuando alcanzó la medalla de plata. Así que fue lo mejor por Cuba, o uno de los mejores en el atletismo para nuestra delegación. Estas yo considero que son otra de las buenas actuaciones de la delegación cubana, mismo si no lograron eh, llegar a la instancia final y colarse entre los primeros 8. Hacemos una pausa y seguimos aquí en la bodeguita cubana. Y para continuar en este video, vamos a hablar ahora de los deportes claves que tenía la delegación cubana y cerraremos así con los pronósticos que tenía también nuestro país, así como los datos negativos de manera general que impactaron contra un mejor desempeño de Cuba en estos Juegos Olímpicos. Los deportes claves, creo que ya lo habíamos dicho en videos anteriores de los Juegos Olímpicos, y estos eran, bueno, por supuesto, la lucha en primer lugar, el boxeo, el taekwondo y el judo como deportes de combate, así como el atletismo, el canotaje y el tiro deportivo. Aquí estaban basadas las mayores esperanzas de Cuba para lograr medallas en estos Juegos Olímpicos. Recuerden que eran 16 disciplinas en los que se había presentado nuestro país y 7 tenían las mayores posibilidades. Finalmente solamente 4 lograron al menos alcanzar una medalla. En cuanto a los pronósticos, podemos decir que Cuba se basaba en 3 puntos importantes en estos Juegos Olímpicos y desgraciadamente ninguno de los 3 fueron cumplidos. Primeramente, estar entre los top 20 de los Juegos Olímpicos. Para ellos había que alcanzar al menos 5 metales dorados. Así que tampoco se cumple este objetivo. Y para finalizar, era importante lograr entre 10 y 12 medallas, algo que también queda por debajo de lo esperado. En la tabla general de medallas, Cuba terminó en la 32ª posición, lugar 32, algo alejado de los pronósticos que se habían planificado para nuestro país. Como datos negativos, bueno, desgraciadamente en estos juegos fueron varios datos y de una alta importancia que incidieron en el desenlace en algunos deportes claves que habíamos mencionado al principio, dígase el judo, deporte de equipo, del cual se fue sin medallas, de los 4 deportes de equipos, fue el único que no atrapó ninguna, así como el atletismo, también un deporte importante para Cuba, aunque sabíamos de antemano que habían pocas opciones de medalla en esta ocasión para Cuba. Podemos recalcar que el judo se va sin medallas desde Montreal 1976, ya en esa lejana cita, hace más de 40 años, cuando el primer campeón olímpico Héctor Rodríguez se tituló
en la categoría de 63 kilogramos, primer medallista y campeón olímpico por nuestro país. También el atletismo se va sin medallas desde 1964, cuando Cuba alcanzó su primer metal en la lejana cita de Tokio. Así que dos datos importantes que dan al traste con lo planificado. También podemos contar que en el caso del boxeo, otro deporte llamado buque insignia de nuestro país, que le ha dado la mayor cantidad de títulos en la historia de Juegos Olímpicos, más del 50% pertenecen a este deporte. Se fue solamente con 2 medallas. Y si comparamos a Tokio 2021, el balance es desfavorable. 2 medallas acá, 5 en Tokio. Fue la segunda peor actuación en cuanto a medallas de manera general, porque Cuba en Beijing 2008 había alcanzado 8 medallas, ahora hubieran sido bastante, pero ninguna de ellas de oro, 4 de plata y 4 de bronce. Por lo tanto, esta actuación en París se convierte en la segunda peor. Otra de las malas actuaciones de Cuba, podemos decir así, de manera general, es que constituyó la tercera delegación más pequeña que participó, en unos Juegos Olímpicos, detrás de Tokio 64, cuando se presentaron 27 atletas en solamente 6 deportes. El triunfo de la revolución prácticamente. Y después en Tokio 2021, cuando fueron 69 atletas, 16 deportes. Así que París, con 61 deportistas en 16 disciplinas, constituye la tercera delegación más pequeña. Algo que ya antes de comenzar los Juegos Olímpicos presagiaba una actuación difícil vamos a decir, a que fuera una buena actuación. Claro, si recordamos en la misma Tokio 2021 con 8 atletas más, Cuba alcanzó 7 medallas de oro, pero era en otro contexto deportivo. Recuerden, estaba el COVID y el mundo estaba cerrado. Ahora no. Ahora todas las competencias que se llevaron a cabo antes de los Juegos Olímpicos, todos los atletas pudieron participar, hubo eliminación para poder llegar a los Juegos. En fin, fueron en unas circunstancias totalmente diferentes. Así que pienso que esto son de manera general datos importantes que deben ustedes conocer y que yo les pongo en sus manos para que sepan qué pasó con Cuba en estos Juegos Olímpicos y finalmente la actuación que podíamos esperar un poco superior queda por debajo de lo esperado. Así que vamos a pasar ahora a la parte final de este primer capítulo, donde hablaremos de los deportistas en sí, cómo los vimos en cada deporte, las actuaciones realizadas, para que ustedes no se pierdan ni un detalle de toda la actuación cubano por cubano en París 2024. Una pausa y estamos de nuevo con ustedes.
para finalizar, nos vamos con los deportes de manera individual, la actuación de cada cubano. Por ejemplo, en la lucha libre se presentaron 3 de los nuestros y ninguno pudo avanzar a la ronda final, es decir, entre los primeros 8. Ellos fueron Jean-Henri Garzón en los 74 kilogramos, pierde el primer combate contra el japonés que finalmente se titula campeón olímpico y lo arrastra al repechaje, pero el cubano no se puede presentar debido a una lesión en el codo, por lo que queda eliminado. Alejandro Valdés pierde en su primer combate y tampoco avanza en este caso, finaliza en la 9ª posición. Alejandro Valdés, que se presenta en sus terceros Juegos Olímpicos y no logra ninguna actuación, vamos a decir, importante. Arturo Silio fue el que mejor se le vio, como habíamos hablado en videos anteriores. Arturo tenía la misma fuerza, la misma motivación con la que yo vi a la Chiqui, a Yuneli Guzmán entrenando fuerte, y yo tenía esperanzas de que Arturo podría sorprendernos, pero no fue así. Pienso que si no terminó entre los primeros 8, como les repito, fue el que mejor se le vio entre la lucha libre. Cubanito ganó su primer combate frente a un alemán, no del todo desconocido, 5-0 en octavos, pero después el organigrama le vuelve a jugar a Cuba una mala pasada y lo pone frente al nada más y nada menos el norteamericano Kyle Snyder, como ustedes conocen, una figura muy renombrada a nivel mundial, ganadora del Campeonato del Mundo, de Juegos Olímpicos, y cae en cuartos de final. Lamentablemente el americano enfrentó a un atleta difícil, por la discusión al pase a la final, y también perdió. Por lo tanto, el nuestro pierde la posibilidad de quedar arrastrado. Esa fue la actuación en la lucha libre. En cuanto al atletismo, relevo 4x400 femenino fue lo peor, señores, que vimos por Cuba en estos Juegos, al terminar en la 16ª posición, última posición, con un tiempo de 3:33:99, el peor tiempo de todos los concursantes, incluso por encima de la India. Vimos muy mal al relevo, las primeras corredoras muy jovencitas, sin experiencia olímpica ni mundial, y realmente desde que comenzó vimos que no tenía ninguna posibilidad este relevo. En cuanto al triple salto, habían 3 cubanos, el máximo posible por nuestro país. Vamos a hablar un poquito acá, en este caso del triple salto. Fue Lazarito Martínez, ya lo habíamos mencionado, que logró la mejor actuación al terminar octavo con 17:34. Pero Andy Echevarría y Cristian Nápoles, por ese orden, terminaron en la 17ª y 18ª posición con saltos pobres, 16:70 metros y 16:67, que no le sirvieron para llegar al menos a los primeros 12. Realmente los 3 cubanos que estuvieron presentes no se les dio bien durante toda la temporada. No lograron encontrarse con la tabla, es decir, en la tabla, para los que no sepan, es donde realmente se hace el salto y comienza a medirse el mismo. Los cubanos no tuvieron una buena temporada de manera general, por lo tanto, al llegar a París no tenían muchas opciones realmente. Acá se titularon 3 atletas de origen cubano, ya conocemos los nombres: Jordan Díaz, que fue el ganador del oro por España; Pedro Pablo Pichardo, que había sido subcampeón, campeón en Tokio y ahora subcampeón olímpico, se llevó la plata por 2 centímetros menos con 17:84. Y Andy Díaz, que compite por Italia,
otro de los ex atletas cubanos, se llevó el bronce con 17.64. Así que, como ven, 4 cubanos en la final. De ellos, 3 que no compitieron por nuestro país, no dejaron nada para nadie, como decimos nosotros. Así que lamentable la situación de los cubanos que participaron por nuestro país porque no presentaron las mejores credenciales. En el salto de longitud, igual Alejandro Parada, con un pobre salto de 7.62, terminó en la 25ª posición de 31 competidores. Alejandro, que estuvo lesionado después de la Copa Cuba meses antes de los Juegos Olímpicos, tampoco se le vio bien. Era su segunda o tercera competencia, precisamente unos días antes del inicio de la cita estival. En el salto alto sucedió también algo parecido cuando Luis Enrique Zayas, con 2.24, lo mejor de él en este 2024, terminó a las puertas de la final en el lugar 14, empatado de esa misma marca con otros, pero que lograron pasar a la etapa final gracias al haber realizado esta marca con menos intentos fallidos. Seguimos ahora. En el disco también estuvieron 3 cubanos presentes, uno en el sexo masculino y 2 por las féminas, que tampoco tuvieron una actuación nada agradable. En el caso de Mario Díaz, con 60.92, terminó en el 26º lugar. Así como Melanis Matus, con 61.07, en el lugar 19, fue la mejor de los 3 cubanos. Y la experimentada Cilinda Morales, con 59.46, pobre resultado, terminó en el 26 de 32 participantes. Así que el disco no le aportó a Cuba nada positivo. Se veía venir también, no se les vio bien durante toda la temporada. Y bueno, realmente el atletismo dejó, vamos a decir, una amarga experiencia en estos Juegos Olímpicos de manera general. También podemos aportar que en los 100 metros Yunelis García también había estado lesionada meses antes. Participa en los 100 metros, hacía al menos 2 o más Juegos Olímpicos que no había ningún cubano enrolado en esta distancia. Termina en el puesto 43 de 72 concursantes con un 11.37. En los 400 metros femeninos, Roxana Gómez estuvo más cerca de la final. Roxana fue una de las atletas que tuvo un mejor desempeño en estos Juegos Olímpicos y terminó en el puesto 11, cerca de la final, como les decía, con un 50.38 en los 400 metros lisos, lo mejor para ella en este 2024. Y vamos cerrando con los 800 metros femeninos, donde Dailey Cooper tuvo su mejor competencia de por vida, al casi colarse en la final, igual en el puesto 12 de 50 muchachitas que corrieron la distancia de los 800 con 1.58.39, lo mejor logrado de por vida, repito, para esta joven corredora que promete mucho, sí, sigue enfocada como se le vio en su preparación rumbo a París. Rosemary Manza, enrolada ya en su 4ª cita olímpica, terminó también con una actuación, podemos decir, decorosa en el puesto 17 con 1.58.73, una marca buena, que constituyó lo mejor para ella en este 2024. No podemos olvidar, ya lo hemos mencionado, en los 100 metros a Reinaldo Espinosa, este jovencito que logró llegar a las instancias de semifinales, pero bueno, ya de él habíamos hablado hace un poco antes en este video
como una de las buenas actuaciones en estos Juegos Olímpicos. En el levantamiento de pesas, señores, Ayumay Medina, única representante por nuestro país, vuelve de nuevo el tema de las lesiones. Hizo un intento en el arranque, después no se presenta y termina última en los, décima segunda en su categoría de 81 kilogramos, por lo tanto no aporta ningún resultado positivo a la delegación cubana en este deporte. En el tenis de mesa tuvimos a Jorge Campos de Nelly Fonseca, que como les había dicho ya está presente en los Juegos Olímpicos. Para ello constituye un paso de avance grande. Es uno de los deportes que ha tenido un avance en Cuba en momentos de que hay deportes en que han ido en retroceso, que son la mayoría, desgraciadamente, pues el tenis de mesa deja una, podemos decir, una experiencia buena en estos Juegos Olímpicos. Sin embargo, los cubanos no pudieron alcanzar la victoria. En la primera ronda caen un C 4-1 frente a los suecos, muy difíciles, y lograron arrebatar los cubanos del primer C, pero después caen consecutivamente y terminan en la posición del 9 al 16. En cuanto a Andy Pereira, en su tercera presentación en Juegos Olímpicos, le tocó también por el organigrama y según su puntuación en el ranking mundial enfrentar nada más y nada menos que a Hugo Calderano, este brasileño que se sitúa en este momento en la sexta posición del ranking mundial actualizado hoy, día 8 de octubre. Así que ven que el cubano no le tocó nada fácil al enfrentar a este rival durísimo. Cae 0-4 y se despide en la posición 33 de estos Juegos Olímpicos. En el tiro con arco, bueno, aquí tuvimos a Hugo Franco, igual logró su clasificación olímpica. También para él estar presente en los Juegos ya constituye mucho. Hugo tuvo una actuación buena, podemos evaluarlo así. En la ronda de clasificación terminó en el puesto 21 de 64 competidores. Hubo momentos en que yo estuve siguiendo esta competencia y hubo momentos en que él estuvo hasta en el segundo puesto. Después en la segunda parte de esta clasificación tuvo algunos errores en el lanzamiento de las últimas flechas y pierde un poco de puntos, por lo tanto eso da al traste con haber enfrentado a rivales menos complicados en las próximas rondas. No obstante, al cubano le toca enfrentar al mexicano en la ronda de 32. El nuestro sale ganando esta ronda 6-7-3, perdón. Pero en la ronda de 16 le cae a un chino. Ustedes conocen que todos los asiáticos son muy fuertes en estos deportes. El cubano pierde 2-6 y se despide de los Juegos Olímpicos terminando en la posición 17 de 64 competidores. Así que el cubanito en el tiro con arco deja para mí una buena impresión. En el ciclismo de ruta tuvimos a esa estelar que responde a nombre de Aldeni Sierra, tercera presentación en Juego Olímpico, otra vez más, queda en deuda Aldeni con nosotros, pero realmente, señores, en esta carrera del ciclismo de ruta, si tú no tienes a una compañera o un compañero que te ayude, es muy, muy complicado obtener la victoria, perdón, o al menos tener una actuación, una mejor actuación. Así que Arlenis sola compitiendo por Cuba, sin ningún compañero que pudiera ayudarla en estos tramos tan largos. Imagínense, 158 kilómetros rodados. Se dice fácil, pero fueron más de 4 horas y media en la capital
francesa. Terminó a 7 minutos 53 segundos de la medalla de oro, terminando así en el puesto 48 de 92 participantes. En el pentatlón moderno, Marco Rojas terminó en el puesto 31 de 36 participantes con 1.420 puntos. Marcos no se le vio bien en el florete, sin embargo, pudo tener mejores actuaciones en la competencia, pero esto dio al traste con una mejor puntuación de manera global. Así que ya podemos decir que en esta primera parte de los atletas que se presentaron por Cuba no alcanzaron algunos las actuaciones que nosotros pensábamos que iban a ser un poco mejor. Vamos a cerrar este bloque con los deportes igual que estaban llamados a tener una mejor actuación, dígase el judo, el tiro y el boxeo, y quedaron lejos de lo esperados. En el caso del judo, deporte que le ha dado a Cuba excelentes glorias del pasado, incluso hasta recientes Juegos Olímpicos, se va de París sin medallas, ya habíamos dicho. Fue el quinto lugar de Andy Grande, a lo mejor para Cuba. La estelarísima Idalis Ortiz termina en la 9ª posición. Idalis que gana un primer combate frente a la India en 28 segundos, pero que después se enfrenta a la serbia Milica Savic, una muchacha joven, pero que tiene un potencial enorme. La cubana no pudo y cayó por acumulación de chidos, por lo tanto no avanza y queda eliminada. Incluso no puede obtener ni siquiera un diploma olímpico. En el puesto 17, muy alejado de los primeros lugares, también terminaron Iván Silva y Maylin del Toro al no puntuar, al no ganar ni siquiera el primer combate. En el tiro, bueno, igualmente esperábamos un poco más de Leuris Pupo. No se le vio realmente bien a nuestro campeón olímpico de Londres y medallista de plata en Tokio. No se le vio realmente bien en la preparación final rumbo a los Juegos. Estuvo en varias competencias en Europa, en varias Copas del Mundo, después de haber ganado meses antes en Río de Janeiro el clasificatorio olímpico, que ganó la medalla de oro con 30 puntos. Yo pensé que eso iba a ser, como decirle, algo positivo para él, ganar esta Copa del Mundo, y iba a ser un medidor, era la palabra que estaba buscando, para obtener una mejor actuación. No fue así. Después quedó quinto, si no mal recuerdo, en otra Copa del Mundo. Y en Alemania también quedaron en posiciones bien alejadas de los primeros lugares. Jorge Félix terminó en el puesto 21, también un poco alejado, con 578 unidades. Y Laina Pérez en los 25 metros en el puesto 24. Ellos participaron también en otras armas, pero realmente dejaron mucho que desear de manera general en el tiro, las actuaciones de Cuba. Y para cerrar en el boxeo, el quinto lugar de Alejandro Claro fue lo mejor para Cuba después de las 2 medallas alcanzadas. Alejandro, que cayó contra un francés en una pelea un poco controversial, ya habíamos hablado un poco de eso, pierde la posibilidad de ganar una medalla, pero sí se lleva un diploma olímpico. No corrió la misma suerte Saidel Horta, que le tocó enfrentar, quedó Valle en la ronda 16 y en octavos pierde contra un representante de Kirguistán 3-2. Realmente también fue una pelea a la que yo vi ganar al cubano ampliamente en el primer round.
Realmente en el segundo fue dominado por el contrincante cerradamente, pero en el tercero hubo una cortadura por parte del cubano. No es primera vez que sucede a Seidel. Y en ese momento llevaba 10-15 segundos de este combate y los jueces determinan que la victoria es para el contrario y deja al cubano sin opciones de avanzar. También Julio César Lacruz, otra de las grandes esperanzas de Cuba en estos Juegos Olímpicos, es la primera que cae al inicio de los Juegos Olímpicos. Terminó igual sin victoria cuando enfrentó al cubano, al de origen cubano que ahora participa por Azerbaiyán, Loren Berto, 3-2 cerradamente, pero derrota al final. Este muchacho logra llegar hasta la final, pierde con un hueco, pero se lleva una valiosa medalla de plata. Aquí también estaba otro cubano, Emanuel Reyes Pla, que compite por España, que alcanzó el bronce. Es decir, era una división difícil y con 3 cubanos, señores. Como realmente pueden apreciar, hay cubanos compitiendo por otros países en muchos deportes. Vamos a ver si para la segunda parte de esta serie les puedo dar los datos exactos de cuántos cubanos compitieron por otras naciones en estos Juegos Olímpicos. Así que vamos cerrando esta primera parte de la serie Cuba en los Juegos Olímpicos París 2024. Espero que les haya sido de su agrado. Ha sido un video interesante donde le he dado todos los datos de los atletas cubanos que se presentaron en los Juegos Olímpicos. Y vamos a seguir con la segunda parte y final de esta serie. Ahí hablaremos de la actuación de Cuba, las sorpresas positivas. Vamos a también, ¿por qué no?, hablar de la parte buena, aunque lo habíamos hecho aquí también ya en esta primera parte del video. Y hablaremos para cerrar de manera general la actuación de las grandes potencias a nivel mundial, así como por América, cómo se vio a los países de América que llegaban a París con opciones de medallas, dígase el caso de Colombia, México, Brasil, Ecuador, Venezuela, entre otras de las principales potencias del continente americano. Así que me despido por ahora y los invito, por favor, a que me dejen sus comentarios de qué les pareció toda la información que les di, si están de acuerdo con lo que he hablado, qué piensan que pasó en París, que dio al traste con una mejor actuación de Cuba. Así que los invito a que me comenten y como siempre les digo que me sigan en mis plataformas y en las redes sociales. Nos estamos viendo en la segunda parte muy pronto. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos.